Buen día, nosotros somos el equipo D y está conformado por Dana de la Torre, Katia de la Torre y mi nombre es Natalie Cota y les hablaremos acerca de las modalidades del diagnóstico clínico. Desde la antigüedad, el médico clínico ha requerido de sus sentidos para obtener los datos del paciente que permitan realizar un diagnóstico y una terapéutica. Estos datos se han obtenido a manera de signos y síntomas que se han agrupado a lo largo del tiempo para constituir síndromes y después enfermedades. Los conocimientos obtenidos a través de los sentidos y su extensión mediante métodos paraclínicos permiten y son la base de la medicina clínica. La medicina clínica es aquel arte científico de averiguar el diagnóstico del paciente para poder indicar un pronóstico e instruir una terapéutica. Un diagnóstico correcto e integral es aquella condición sine qua non o sin la cual no se puede realizar una terapéutica racional y eficaz, que estos últimos es el fin supremo de la medicina. Un diagnóstico es un proceso que permite definir pacientes y clasificar su enfermedad para de esta manera identificar el pronóstico y inducir el tratamiento. En esto último es muy importante tener en cuenta al momento de realizar el diagnóstico que sea lo más correcto posible para que no tengamos que someter al paciente a terapéuticas que sean más perjudiciales que beneficiosas. Existen 5 tipos de diagnóstico médico. El primero, que es el diagnóstico de la enfermedad sintomática, es aquel en el cual se va a basar nuestra exposición. También existe el diagnóstico temprano de la enfermedad asintomática, el diagnóstico de la gravedad, el diagnóstico de la evolución y el diagnóstico del probable pronóstico. Para llegar a un diagnóstico, el médico utiliza 2 herramientas, que es la propedéutica, que se define como el paso 1, que es la recolección de datos. Es el conjunto ordenado de métodos aplicados para obtener síntomas y signos del enfermo que nos permitan diagnosticar o elaborar el diagnóstico. Esta se compone de 2. La anamnesis, que es el interrogatorio al paciente, y el examen físico. La anamnesis nos permite obtener los síntomas que refiere el paciente y el examen físico obtener signos. La semiología es el paso 2 y se encarga del análisis y la interpretación. Es el estudio de los signos que permite identificar alteraciones causadas por las enfermedades. Dentro del análisis e interpretación o semiología se pueden dar 2 situaciones. La primera es la hipercodificación y la segunda es la hipocodificación. La hipercodificación es cuando los elementos del síndrome se encuentran completos en el paciente. Y la hipocodificación es cuando no se encuentran todos los elementos de un síndrome, pero nos permite sospechar de la existencia de un significado. Y antes de continuar, vamos a definir los elementos del padecer. La primera es la enfermedad. Son aquellos trastornos anatómicos, bioquímicos, fisiológicos o psicológicos que el origen, los mecanismos de inadaptación, la manifestación y el pronóstico se van a encontrar en los libros, es decir, es aquella base de datos a la cual tenemos acceso. Mientras que un síndrome o padecimiento son aquellos síntomas percibidos por el paciente y los signos que el médico es capaz de recolectar. Dentro de este segundo elemento del padecer, es importante tener en consideración que no hay enfermedades, sino enfermos. Considerar al paciente como una persona que está rodeada por múltiples aspectos que son de importancia considerar en el padecer. Y el tercer elemento del padecer es la circunstancia social, económica y psicológica en la que se halla el paciente respecto de su medio. Es importante nunca perder consideración en esta última, porque el no tomarle la importancia debida nos puede llevar a un fracaso diagnóstico o incluso a un fracaso terapéutico. Bueno, ahora hablemos acerca del proceso diagnóstico terapéutico.
Esto es una serie de pasos que les voy a mencionar que son para poder lograrlo. Primero vamos a iniciar con el conocimiento inicial del caso. Eso se lleva a cabo con la investigación del síntoma o los síntomas principales observados mediante la historia clínica, y aquí es donde vamos a realizar la anamnesis y el examen físico. Después, podemos decidir si solicitar o no algunas pruebas complementarias, y con ello vamos a generar hipótesis inespecíficas, las cuales después se van a depurar y se van a generar unas hipótesis cada vez más específicas. Esto es porque vamos a empezar a agrupar los signos y vamos a empezar a descartar los que son inválidos. En el punto 4 tenemos que vamos a integrar los datos clínicos y los resultados de las pruebas para hacer una representación interna del caso. Aquí es donde ya se va a formar lo que es el modelo sindromático. En el punto 5 se van a evaluar las probabilidades diagnósticas, la que se va a llevar a cabo con el código clínico. Siguiente. Punto 6. Aquí es la aplicación de pruebas, esto con el fin de poder sustentar nuestra hipótesis. 7 va a ser el modelo del padecimiento del enfermo. En el 8, para este punto ya vamos a tener que tomar una decisión clínica. Y asimismo vamos a realizar una valoración de los posibles riesgos y los beneficios de los distintos escenarios posibles. Y finalmente, pero no por eso menos importante, tomaremos en cuenta las preferencias del paciente. Esto con el fin de desarrollar un plan terapéutico. Siguiente diapositiva. El artículo mencionaba algunas frases en relación con el razonamiento diagnóstico que me parecen muy importantes, entonces se las voy a leer. El secreto para atinar es trabajar con método, avanzar con calma o tomar buen rumbo antes de correr. Educar al espíritu y el sensorio para que se forme un instinto clínico. La siguiente dice, el clínico se forma siguiendo una buena escuela que lo eduque para ser un buen observador y un buen razonador. Esto no se improvisa. Y por último, el buen clínico es virtuoso que, al igual que su símil de la música, ha dedicado y dedica horas, días y años a descifrar e interpretar las más complicadas partituras que ofrece la enfermedad. El clínico no nace, se hace. Sin embargo, debe decirse que no se hace de cualquier barro. Como para todas las artes, se necesita de una disposición o vocación. Esta disposición o vocación resulta de una mezcla de valores o cualidades congénitas o adquiridas, muy difíciles de precisar. Sin embargo, puede decirse que responsabilidad, orgullo, vanidad y pasión son sus ingredientes básicos. Básicamente, lo que nos quieren decir estas frases es que debemos de trabajar con un buen método que nos guíe correctamente y tener dedicación para seguirlo y lograrlo. También nos recalcan la importancia de contar con buenas fuentes de información, y estoy segura que no solo se refiere a buenos libros, sino también a buenos mentores y maestros que nos encaminen a ser buenos clínicos, porque como lo menciona la última frase, el clínico no nace, se hace. Ahora sí, siguiente diapositiva. El proceso diagnóstico, como otros procesos mentales, depende del raciocinio y de la capacidad de razonar. Se rige por los principios de la lógica. El raciocinio produce razonamientos y el producto de estos razonamientos es la inferencia. Las inferencias se obtienen mediante los silogismos, que bueno, estos se forman a partir de 3 juicios, los cuales ya hemos escuchado antes, que son los 2 primeros, son las premisas, y el tercero, la conclusión. Siguiente diapositiva. Al establecerse premisas deben respetarse algunas reglas. La primera nos dice que con premisas basadas solo en una parte del conocimiento, que son parcialmente verdaderas, se van a obtener conclusiones parcialmente verdaderas. La segunda nos dice que con premisas basadas en conocimiento completo, o sea, universalmente verdaderas, se van a obtener conclusiones universalmente verdaderas, al igual. Y la tercera nos dice que con premisas falsas o mal planteadas, efectivamente se van a producir conclusiones falsas. Siguiente diapositiva. Mediante el razonamiento lógico se van a obtener 4 tipos de inferencias, que serían las deductivas, las inductivas, analógicas y estadísticas. Empezando con las inferencias deductivas, estas se parte de las verdades generales para obtener conclusiones particulares, es decir, se va de lo universal a lo particular, y se utiliza para emitir diagnósticos, elaborar pronósticos o definir tratamientos. Hay sofismas, les recuerdo, los sofismas son argumentos falsos o capciosos que pretenden pasar por verdaderos. Y bueno, hay sofismas que cuando el planteamiento es incorrecto, se hace una generalización inadecuada.
hay ignorancia de hechos o antecedentes o el conocimiento es incompleto de las relaciones causales. Por otro lado, tenemos las inferencias inductivas. Aquí se pasa de lo particular a lo universal. Se dice que son perfectas si se conocen todos los elementos de las premisas e imperfectas si solo se conoce la parte de los elementos. Estas nos van a permitir establecer leyes de carácter extensible y estas se van a poder utilizar en la investigación de nuevas enfermedades y en la profundización de conocimientos ya existentes. En las inferencias analógicas, aquí se transfieren o se trasladan las propiedades de un objeto o individuo a otro, uno conocido a otro que es desconocido, pero que es semejante. Va de lo particular, de lo general a lo general. Es de amplio uso entre expertos para emitir diagnósticos, elaborar pronósticos y elegir tratamientos. Y por último tenemos las inferencias estadísticas. Estas últimas, se utilizan con los números para poder predecir, pero bajo las mismas circunstancias. Aquí se van a obtener probabilidades de un fenómeno, por ejemplo, y este tipo de inferencias se basan en el que ya conocemos, el teorema de Bayes. Siguiente. Bueno, ahora tenemos principios diagnósticos. Este punto nos habla sobre el pensamiento diagnóstico que debe estar regido por los siguientes principios. Estos principios están en este artículo como frases con enseñanzas que han demostrado su utilidad y que han legado a los clínicos de épocas anteriores. A continuación voy a citarlas. Las enfermedades frecuentes ocurren con frecuencia. Cuando oiga un ruido de cascos, piense en caballos, no en cebras. Apueste por las manifestaciones poco comunes de las enfermedades comunes. Y por último, no apueste por las manifestaciones comunes de las más raras. Estas 4 frases nos dejan como enseñanza que siempre hay que pensar en las enfermedades comunes. La siguiente frase es: las manifestaciones clínicas casi siempre son explicables por una sola enfermedad. Esto nos quiere decir que siempre hay que investigar una enfermedad que explique todo el cuadro clínico. Solo después se podrá aceptar que el paciente puede tener 2 o más enfermedades. La última frase que mencionaré es: las enfermedades no vienen solas. Y esto nos deja que, pues, si se encuentra una enfermedad poco común, estar atento al siguiente caso que pueda llegar. Siguiente, por favor. Ahora tenemos que el diagnóstico puede clasificarse de acuerdo con sus siguientes atributos. Tenemos 4 puntos. El primero es de acuerdo con su evolución en el proceso de diagnóstico. Tenemos que hay en inicial, que es el de sospecha, de presunción o provisional, parcial, transitorio y final o definitivo, que a veces puede ser el de certeza. El punto número 2 nos menciona que es de acuerdo con el método utilizado para llegar al diagnóstico. Puede ser en clínico, laboratorio, de gabinete, histopatológico, postoperatorio y de autopsia. El punto número 3 es de acuerdo con la estrategia utilizada para obtenerlo, ya sea en analógico, algorítmico, exhaustivo, por exclusión, etc. Y el punto número 4, que es el último, que es de acuerdo con su calidad o finura y de menor a mayor rango tenemos en clínico, que se divide en 2, el número 1, que es sintomático o signológico, y el punto número 2, que es sindromático. Luego, aparte del clínico, tenemos el anatómico o lesional, el fisiopatológico funcional, el causal, nosológico y el integral. Bueno, el artículo mencionaba que este último, el número 4, es el ideal y el que todo médico debe aspirar. Siguiente, por favor. Bueno, por último punto de este artículo, pues mencionaba las causas de error en el diagnóstico. Nos mencionaba acerca de una persona, Martinet, que escribió su libro Diagnóstico Clínico hace más de 80 años. Y pues analiza las causas del error en diagnóstico que les voy a mencionar a continuación. Tenemos que está la ignorancia grosera, ignorancia relativa, ignorancia ante lo que aún se desconoce.
Luego está el examen defectuoso, que puede ser examen defectuoso por malos hábitos, malos métodos, malas condiciones para el examen, malos pacientes y malas técnicas. Luego está el error de juicio por ignorancia, obsesión, razonamiento equivocado, por amor propio y por vanidad. Bueno, pues el artículo nos dice que a pesar de todos los adelantos tecnológicos que tenemos, pues que hubo en el siglo XX y que hay aún más todavía, no hay otros tipos de errores, además de los que mencionó Martinet, que nos menciona Hinich en un artículo que él escribió. Estos errores son los siguientes. Tenemos el tiempo insuficiente para la consulta, anamnesis incompleta, exploración incompleta o defectuosa, errores de juicio, y estos errores de juicio también abarcan diagnóstico temprano, obsesión para sostener un diagnóstico inicial y error de omisión. Tenemos premura para solicitar estudios diagnósticos, falta de atención a problemas psicosociales. Siguiente. Y pues bueno, el artículo nos mencionaba una reflexión y nos pone una frase que me gustó bastante y siento que siempre pues tenemos que tomar en cuenta esto, que pues un buen clínico debe ser prudente y que siempre tiene que tomar en cuenta el valor de la duda. Y pues bueno, la siguiente es la frase que les voy a mencionar. Dudar no significa estar perdido, ni ser capaz de tomar una decisión. Es más difícil que tener certezas, pues implica reflexionar sobre distintas hipótesis, sopesar alternativas, escuchar otros puntos de vista y tomarlos en cuenta, pero al mismo tiempo nos enriquece al hacernos más conscientes de nuestra falibilidad. Y pues creo que es muy importante tomarlo en cuenta, ya que nos puede hacer un mejor pues clínico al momento de hacer un diagnóstico, y también pues es de lo que se trata, crecer y también tomar en cuenta pues que la duda siempre pues no es algo de qué avergonzarnos y aprender de eso. Y es todo, muchas gracias.